Hola, continuamos con el curso de programación orientada a objetos. En el último vídeo, si lo visteis, nos quedamos en la herencia y vimos la extensión del bloque de función por herencia. También vimos la estructura, cómo se podía extender gracias a la herencia, y la extensión de la interface también por herencia. Hoy veremos, en la documentación continuaremos y veremos los conceptos del puntero dis y del puntero super. Bien, me muevo un poquito de aquí para no molestar en la documentación. Y esta sería la documentación. Empezaríamos por ver el puntero dis. El puntero dis se utiliza para referenciar la instancia actual de una clase en un programa orientado a objetos. En otras palabras, cuando se crea un objeto de una clase, el puntero dis se utiliza para acceder a los atributos y métodos de ese objeto específico. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada motor con un atributo velocidad y un método acelerar, al crear un objeto de la clase motor, podemos utilizar el puntero dis para hacer referencia a ese objeto y modificar su velocidad o acelerar. El puntero dis está disponible para todos los bloques de funciones y apunta a la instancia de bloque de funciones actual. Este puntero es necesario siempre que un método contenga una variable local que oculte una variable en el bloque de funciones. Una declaración de asignación dentro del método establece el valor de la variable local. Si queremos que el método establezca el valor de la variable local en el bloque de funciones, necesitamos usar el puntero dis para acceder a él. Al igual que con el puntero super, el puntero dis también deben de estar siempre en mayúsculas. Es decir, se deben de escribir en mayúsculas como he representado en este ejemplo. Y sería dis con el símbolo de la ventanita hacia arriba, punto, y aquí está accediendo a un método a través de el puntero dis. Ejemplos. He puesto dos ejemplos. Uno sería la variable del bloque de funciones n bar b se establece aunque n bar b esté oculta. Veremos estos ejemplos realizados luego ahora un poquito más adelante en el proyecto de TwinCAD. Y lo que hacemos es crear un bloque de funciones fb-a, extendemos, creamos el bloque de funciones fb-b, que es una extensión del bloque de funciones anterior, del a, y creamos una variable de entradas, ponemos esta programación, creamos este método. Ahora veremos el ejemplo con más detalle dentro de TwinCAD, explicado con detenimiento. También he puesto otro ejemplo que es una llamada de función, necesita la referencia a la propia instancia del FB. Ahora veremos el ejemplo. Y aquí he puesto los tres links en los cuales me he estado basando para poder ver, para poder realizar la documentación. Si queréis los abrimos en un momento. Este sería el de Infosys Beckhoff para la explicación del puntero dis. También tendríamos en la ayuda de Codesys. También estaría explicado el puntero dis. Y también este otro link al cual hago referencia, en el cual más abajo se explica el puntero dis. Aquí, puntero dis y el puntero super. Vale, pasamos a ver la documentación y la explicación del puntero super.
En la programación orientada a objetos, en PLCs, el puntero super se utiliza para referirse al objeto o instancia de una clase superior o padre. Supongamos que tienes una clase llamada sensor y otra clase llamada sensor de temperatura, que hereda de la primera. La clase sensor es la clase padre o superior y la clase sensor de temperatura es la clase hija o inferior. Si estás programando en la clase sensor de temperatura y necesitas acceder a un método o propiedad de la clase sensor, puedes utilizar el puntero super para referirte a la instancia de la clase sensor a la que pertenece el objeto actual. Por ejemplo, si quieres acceder al método obtener valor de la clase sensor, puedes hacerlo así: super.obtener valor. Esto indica que quieres llamar al método obtener valor de la instancia de la clase sensor a la que pertenece el objeto actual. Cada bloque de funciones que se deriva de otro bloque de funciones tiene acceso a un puntero llamado super. Esto se puede usar para acceder a elementos, métodos, propiedades, variables locales, etcétera, desde el bloque de funciones principal, en lugar de copiar el código del bloque de funciones principal al nuevo método. El puntero super se puede usar para llamar al método desde el bloque de funciones. Esto elimina la necesidad de copiar el código. Aquí he puesto dos ejemplos. Super, llamaríamos llamada del cuerpo FB de la clase base. Super.metDoIt, llamada del método metDoIt que se implementa en la clase base. Y aquí he puesto un ejemplo que lo veremos ahora a continuación usando los punteros super y dis, que está aquí en la documentación, y ahora lo veremos en el proyecto de TwinCAD. A continuación he puesto los links a los que hago referencia para crear esta documentación, que serían, los abrimos un momento, sería la documentación del puntero super en Infosys Beckhoff, aquí la tenéis. A su vez también tenemos la ayuda de Codesys, en la cual está explicado el puntero super, y lo mismo de antes. También hago referencia a esta página en el cual se explica el puntero super, que estará más abajo. Ahora abriríamos el proyecto de TwinCAD y vamos ya por la carpeta 9. Este sería el vídeo número ya 9 de YouTube de este curso, en el cual dentro he creado dos carpetas, la carpeta super y la carpeta dis. Empezaríamos por la carpeta dis, en la cual hemos creado, primero de todo, un bloque de funciones, como está en la documentación, el bloque de funciones FBA, que tiene una variable de entradas que se llama n bar a del tipo entero, y en la parte de código ponemos que n bar a es igual a 1. Hemos creado un bloque de funciones, una clase FBB, que es una extensión de FBA. FBB hereda todos los métodos y todas las propiedades y todas las variables de FBA. Tiene una variable de entradas, una var input, que se llama n bar b, que es del tipo entero, y la inicializamos a 0. Y en la parte de código de FBB le damos valor a la variable n bar a con el valor 11 y a la variable n bar b con el valor 2. También hemos creado un método llamado doit, que devuelve una variable binaria, una variable booleana, y hemos creado una variable local
dentro del método doIt, que es la variable n bar b del tipo entero. A la variable n bar b local, es decir, esta de aquí, a esta variable, le pasamos el valor 22. Se establece la variable local n bar b con el valor 22. Ahora utilizamos el puntero dis.n bar b y le damos el valor 222. La variable del bloque de funciones n bar b se establece con el valor número 222. ¿A qué variable le damos el valor 222? Pues se la estamos dando a la variable de entradas del bloque de funciones fb-b. ¿Qué realizamos con esta instrucción que hay a continuación? Pues estamos llamando a la función que se llama ffunA, que es esta de aquí, ffunA. Creamos una función que se llama ffunA, que devuelve un entero, y como variable de entrada, varInput, hemos creado una variable que se llama fb_myfba, que es del tipo de la clase del bloque de funciones fba, de este de aquí. Entonces, dentro del método doIt, llamamos a la función a, que tiene un parámetro de entrada que se llama fb_myfba, y gracias a el puntero de referencia dis, estamos ya pasándole fba, que es lo que nos pide aquí, que es del tipo fba. Y como fbb es una extensión de fba, lo podemos realizar. La llamada de la función a dentro del método doIt, haciendo referencia vía el puntero dis de fba. Aquí estaría en el programa, en este main, en el 09 disSuper, el ejemplo para el puntero dis. Hemos instanciado el bloque de funciones fbb, y lo tenemos en esta variable fb_myfbb. Llamamos a fb_myfb, el cual tiene dos variables. Una sería fbb tiene n bar b, y a su vez también hereda de fba, que tiene la variable n bar a. Con lo cual, al llamar al bloque de funciones a la clase fb_myfbb, tiene dos variables, la variable n bar a y la variable n bar b. La n bar a es del fba, y la n bar b es la variable de entrada del bloque de funciones fbb. Lo llamamos, y también llamamos al método del fbb, que es el método doIt, este de aquí. Y el ejemplo del puntero super estaría en la carpeta super. Hemos creado, primero de todo, un bloque de funciones llamado fbbase, el cual tiene una variable output de salida que se llama ncnt, que es del tipo entero, y hemos creado dos métodos dentro de la clase
dentro de la clase base, del FB base, que se llama metDoAlso, que devuelve una variable del tipo bool, y devolvemos al método doAlso un true. También hemos declarado un método para el FB base que se llama metDoIt, en el cual pasamos la variable ncnt igual a -1. Ahora hemos creado un bloque de funciones llamado fb1, que es una extensión del FB base, con lo cual hereda todos los métodos y atributos, propiedades y variables de la clase FB base. El bloque de funciones FB1 tiene una variable de salidas, una var output, que se llama nBase del tipo entero, y dentro del cuerpo principal del bloque de funciones FB1 hemos llamado a través del puntero dis, llamamos al método doIt y al método doAlso. Como utilizamos el puntero dis, estamos haciendo referencia a los métodos del propio bloque de funciones FB1, con lo cual aquí estamos llamando a los métodos del FB1. Como el FB base también tiene declarados los métodos doAlso y doIt, los podemos llamar a través del puntero super. Con super aquí estamos llamando a los métodos del FB base. Y esto lo podemos realizar gracias a que el FB1 es una extensión del FB base. El FB1 hereda del FB base. También le pasamos a la variable nBase, que es la variable de salidas del bloque de función FB1, le estamos pasando el valor de ncnt a través del puntero super, que esta variable sería la del bloque de función del FB base. Y ahora ya íbamos. Y vale, bueno, el método el método doAlso está cambiado un poquito el código con respecto al del base. En el base le pasamos al método doAlso un true, en cambio en el FB1 estamos pasando a ncnt 123 y al método doAlso le retornamos el valor false. En el método doIt le pasamos a la variable ncnt1, ncnt el valor 1111, y retornamos al método doIt el valor true. En cambio, en el FB base, lo único que realizamos es pasarle a la variable ncnt un -1. En el program 09 dissuper, en la zona de bar en bar, para el ejemplo del puntero super, instanciamos el FB base en FB myBase, e instanciamos el FB1 en la variable FB myFB1 y creamos dos variables, ndis del tipo entero y la otra variable que sería la nBase del tipo entero. Y aquí estaría la parte de código para el ejemplo para el puntero super. Llamaríamos al FB myBase, obtendríamos en la variable nBase el valor de ncnt
a través de fbmybase.ncnt. Llamamos también al objeto de la clase fbmyfb1, que es de fb1, y obtenemos la variable ndis es igual a fbmyfb1.ncnt. Si queréis lo podemos observar un poquito en online, cargándolo en el PLC. Vale. Obtenemos en la variable nbar un 11 y del fbb y en la variable nbarb 222. ¿Por qué obtenemos estos valores? Si aquí están inicializados a 0, porque el myfb es del bloque de funciones fbb lo tenemos aquí, tendría nbar 11 y 2, y nosotros estamos obteniendo 11 y 222, porque lo último que estamos ejecutando es la llamada al método doit. El método doit de aquí está pasándole aquí 222 a nbar b. nbar b 222 y a nbar a un 11. nbar a un 11, que sería de aquí. Vale. Y en el ejemplo del puntero super estamos llamando a fbmybase y leemos la variable de fbmybase, la variable ncnt de la carpeta super del fbmybase de aquí ncnt un 0. Y en cambio aquí obtenemos un -1, que sería de aquí. Bueno, pues esto ha sido todo, la explicación de la utilización de los punteros dis y el puntero super. Espero que os haya gustado este vídeo. Si le podéis dar un like para animarme y continuar con el curso. Y nos vemos hasta el siguiente vídeo, en el cual ya pasaremos a ver el concepto de interface y su utilización. Muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.